El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Durante los próximos 30 minutos, ustedes son los protagonistas y la razón de ser de nuestra labor. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Que la televisión debe educar, que debe formar, que debe informar. Otras voces dicen que no, que la televisión se hizo para divertir, para recrear, para entretener. Mientras otros aseguran que simplemente la televisión puede ser como una compañía, como la nana, como la niñera de las horas libres de los más pequeños y la compañía de los más grandes. En esos dilemas se debaten los correos o mensajes que ustedes nos hacen llegar permanentemente a nuestros canales comunicativos. Y por esa razón hoy queremos tocar este tema, que es un tema polémico, a veces malentendido, porque muchos lo miran por encima del hombre. Por eso nos acompaña hoy Dago García, director de cine y comunicador social, libretista, productor, casi todos los roles en televisión. Bienvenido, Dago, a 1 TV. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mario. Muy bien. Salimos a preguntarle, Dago, a los televidentes si ellos consideran que se divierten o se entretienen cuando ven televisión colombiana, de toda índole, la privada y la pública. Veamos qué contestaron. Buenos días, mi nombre es Liliana y la verdad es muy aburrida la televisión colombiana porque hay mucha violencia, muchas cosas malas, no hay nada de cultura, no hay nada como para aprender. Entonces, ¿me divierto con la televisión colombiana? No. ¿Por qué? Porque el contenido que se produce aquí realmente quizás no ha llegado a un nivel interesante para mí porque no hemos logrado superar lo que son las novelas. Mi nombre es Luis Eduardo Palacio y me divierte la televisión colombiana por lo que, no sé, divierte mucho y además me siento confiable aquí en mi ciudad, entonces por eso me divierte. Hola, soy Nicole y no me divierte en absoluto la televisión colombiana porque construye una identidad de ignorancia y facilismo para todos. Bien, ahí está un poco la mezcla difusa que permite como establecer esta polémica entre pensar la televisión, reflexionar sobre la televisión o gozarse la televisión. Dago, ¿qué piensan? Yo creo que la televisión permite todos y cada uno de esos ejercicios y yo creo que cada uno se acerca a la televisión en busca de lo que necesita en su vida, ¿no? Incluso tener un medio para poder criticar impunemente. Yo creo que uno de los encantos que tiene la televisión y que forma parte de las dinámicas de la televisión es poder hablar mal de la televisión sin ninguna consecuencia. Ese es deporte nacional. Y creo que en ese sentido la gente que trabaja en la televisión o reflexiona en la televisión tiene que mirar ese tipo de circunstancias con un poquito más de distancia, si quiere llamarse reflexiva, con la que tradicionalmente lo ha asumido. Evidentemente, políticamente correcto no es hablar bien de la televisión. Entonces uno generalmente se encuentra con este tipo de respuestas que se convierten en lugares comunes donde se critica la televisión por emitir contenidos de violencia o contenidos sexuales y por no tener más contenidos culturales o educativos, que luego va totalmente en contra con lo que uno encuentra en los hábitos de audiencia, donde ve que si muestra violencia, si muestra sexo,
ahí está la audiencia. Y eso no es nuevo, eso no es nuevo. Eso, si uno revisa la literatura dramática a través de su historia, se va a encontrar que temas como el sexo y la violencia, por mencionar solamente dos, están en el centro de los gustos, de la percepción del público, porque... Y circunscribiendo simplemente a esos dos temas, el sexo y la violencia son parte de las preocupaciones inherentes al ser humano. Si uno mira, qué sé yo, el paradigma shakespeariano, si uno mira las obras de Shakespeare, los dramas históricos o las tragedias, se va a encontrar con un contenido sexual y violento muchísimo mayor que el que encontramos hoy en día en nuestra televisión. Como lógica de las audiencias cuando consumen televisión está la de invertir su tiempo libre, que es su tiempo más sagrado además, ¿no? Y busca que alguien haga por esas personas algo con su tiempo libre. Sí. Y la gente busca ahí, en ese tiempo libre, entretenerse, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, invertir el tiempo libre. Sí, ahí digamos que existe el viejo concepto de la catarsis. Es un concepto aristotélico que yo creo que todavía es vigente, en el cual al teatro, a la televisión, al cine, se le asigna una enorme responsabilidad social, y es la de servir de válvula de escape emocional a la consecuencia de vivir en sociedad. Vivir en sociedad implica vivir en la norma, y vivir en la norma es siempre vivir en la represión de ciertos comportamientos que son perjudiciales para la vida en común. Si existe una norma que impide o que limita esos comportamientos, es porque existe el impulso natural hacia ese comportamiento. Entonces la norma lo que está haciendo siempre es reprimir ciertos impulsos naturales para permitir la vida en sociedad. Esa misma sociedad tiene que generar los espacios donde esos malestares se escapen, producto de la norma, se escapen, y en eso pues tenemos el estadio de fútbol, la discoteca, en ciertos programas de la televisión. Y la televisión parece un medio apropiado para sublimar esas... Claro, yo siento que, por ejemplo, la televisión, por su naturaleza como medio de comunicación, es mucho más apto para ese tipo de ejercicios que, por ejemplo, para el ejercicio educativo. Yo creo que está comprobado que no hay un medio tecnológico más apto para la educación que el libro. Que el libro, que permite una manipulación más cercana, que permite un juego con el discurso mucho más personal. Te puedes devolver, puedes quedarte en el mismo párrafo lo que quieras, puedes subrayar, puedes hacer una cantidad de cosas que facilitan el proceso educativo. La televisión es fugaz. La televisión está en una ecología de recepción donde todo apunta para bajos niveles de atención. Y entonces uno debería ser consciente y debería ser suficientemente, ¿qué diría yo?, crudo para de verdad analizar cuáles son las posibilidades del medio, y a partir de esas posibilidades asignarle las funciones que son más útiles para la vida en sociedad. Pero sin que eso signifique algo que sean cosas disociadas. Al momento de analizarlas uno tiende a separarlas. Aquí está el entretenimiento, aquí está la formación, aquí está la información, aquí está la educación. Pero sobre la vida práctica, el niño aprende divirtiéndose, entreteniéndose en su hogar, con la nana, en el jardín infantil. En televisión pasa lo mismo, la persona aprende. Digamos que ahí entraríamos en una discusión todavía más difícil, que es instrucción, educación, formación, que son diferentes conceptos, socialización. Hay que ver realmente en ese sentido la televisión para cuál de esas dimensiones de lo que podríamos enmarcar en un concepto más amplio de socialización es útil, ¿no? Puede que sea para el aprendizaje, pero no para la educación. En fin, hay una discusión muy larga, pero creo que sí hace falta como un debate un poco más sincero, partiendo de la misma naturaleza de la televisión. Generalmente los debates en la televisión se han planteado desde una perspectiva medio sociológica, haciendo un análisis bastante chato sobre los efectos de la televisión, pero poco se además sobre estudios presuntamente realizados y nunca comprobados, ¿verdad? Y muy poco se analiza sobre la naturaleza de la televisión como medio, cuáles son realmente las posibilidades que ofrece su naturaleza. ¿Para qué nació, cómo creció y cómo se mantiene y con qué lógicas? Exacto, y a partir de eso, ¿cuál es su principal función en la vida en sociedad?
Muy bien, Dago, incorporemos a nuestra conversación a nuestra experta de hoy, Victoria González. ¿Divertir y entretener es una tarea propia de la televisión o no lo es? Yo creo que sí, yo creo que la televisión tiene como tarea fundamental divertir y entretener. Creo que a la televisión se le ha sobredimensionado y en muchas ocasiones se le pide cosas que no puede dar. Entonces, por ejemplo, nosotros, la generación de los padres que tenemos hijos de 20 y tantos años y que empezamos a trabajar y dejamos a nuestros hijos, teníamos la idea de que la televisión era niñera, que la televisión tenía que formar en valores. La televisión le adjudicamos una cantidad de papeles que no está hecho para eso, ni los formatos de la televisión están hechos para eso. Son formatos ligeros, son formatos pequeños, donde no se profundiza, donde simplemente lo que hace la gente es pasar un rato frente al televisor, distraerse y eso es todo. Pero no por fragmentarios o por breves menos importantes en la cotidianidad de las personas. Por supuesto, es que también históricamente, y eso tiene mucho que ver con todo lo que sucedió a partir de la modernidad, se ha sobredimensionado la dimensión racional del individuo y se ha subvalorado esa otra dimensión que es la dimensión emocional del individuo. Y desde la reflexión se ha convertido la razón como un criterio de valoración positiva y la emoción como un criterio de valoración negativo. Pero lo que dice la experta es cierto. Digamos que estoy totalmente de acuerdo con ella en que realmente la televisión se ha sobrevalorado en ciertas funciones y realmente la televisión no sirve para ciertas cosas que tradicionalmente se le han querido endilgar desde la legislación. A eso iba, ¿no? Todo el mundo le cuelga algo, desde la misma Constitución Nacional y el famoso artículo donde consagra los fines de la televisión, que son unos fines aspiracionales, ¿no? En procuración, como si la televisión fuera el remedio a todos los males. Que parte de haber evitado un análisis de la naturaleza, de los lenguajes y de las posibilidades reales de la televisión. Entonces se ha construido alrededor de la televisión un discurso político, un discurso del deber ser que está totalmente alejado de su realidad, como menciona la experta. Afortunadamente se ha vuelto a valorar la emoción, si bien no deslindada de la razón. Hoy se habla de inteligencia emocional, claro. Y de otros sincretismos que permiten entender un poco más estos contenidos y estas lógicas. Históricamente también tiene unos ejemplos maravillosos en la historia de la dramaturgia donde se han combinado la diversión con otro tipo de funciones. Basta mencionar todo el paradigma de Bertolt Brecht, que Bertolt Brecht inventó un tipo de teatro que llamaba didáctico, en el cual la gente se divertía, pero también criticaba a la sociedad. Los géneros dramatúrgicos pueden tener esas posibilidades. No hay nada más crítico que la comedia. Y la comedia critica divirtiendo, ¿no? Claro. Pero siempre en este medio creo que salvo la información, con el agravante de que a veces ahí empezamos terrenos peligrosos. También, sí. Claro, hay perversiones donde a veces la información se vuelve diversión y se vuelve entretenimiento y ahí ya estamos en unos terrenos peligrosos. Pero salvo la información, yo sí creo que la televisión tiene como función última el entretenimiento sin estigmatizar la función del entretenimiento en la sociedad. Y sin perder responsabilidades propias o inherentes a toda comunicación que tenga unos efectos específicos. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Hola, mi nombre es Efraín Rodríguez. Quisiera que la televisión tuviera más espacios de aprendizaje y enseñanza y no de diversión. Bien, en medio de la polémica y en medio del debate. Y siempre la pregunta sobre las encuestas. ¿Quién está preguntando, sin querer cuestionar ni más falta a los televidentes que tienen todo el derecho de decir lo que quieran? Y es, ¿quién está preguntando? ¿El que ve televisión o el que quisiera otra cosa a cambio de la televisión? Yo creo que está preguntando el colombiano promedio, ¿cierto? Que siempre trata, cuando ve una cámara al frente o cuando está en un ejercicio público de opinión, ¿cierto? Preguntar lo políticamente correcto, ¿cierto? No necesariamente lo que realmente obedece a sus expectativas con respecto a la televisión. Y creo también que este tipo de preguntas, por ejemplo, o este tipo de peticiones,
también son consecuencias de tener como un sistema educativo deficiente. Digamos que a veces a la televisión, como tiene esa presencia y esa cobertura tan grande, muchas veces se le trata de adjudicar ciertas ausencias que existen en otro tipo de instituciones. Institucionales. La familia, por ejemplo. La familia, por ejemplo, que por qué no cuida a la familia, lo que decía la experta, que por qué no educa, que por qué no critica a la sociedad. Hay una cantidad de ausencias en las dinámicas sociales y en las dinámicas institucionales que a veces, siento yo, provocan que se traslade a un medio con tanta cobertura y con tanto discurso previo este tipo de expectativas. Y siempre va a haber, cuando se buscan esas expectativas en la televisión, siempre va a haber un nivel de decepción grande, porque no las va a encontrar. Está pasando una cosa en el mundo, Dago, y es que en principio se pensó que Internet venía a quitarle, a morderle una parte de la torta del entretenimiento que buscan las audiencias en las narrativas mediáticas. Pero está pasando una cosa muy interesante, y es que justamente gracias a Internet la televisión está viviendo su época dorada en lo que tiene que ver con entretenimiento, en lo que tiene que ver con ofrecimiento de contenidos y en lo que tiene que ver con consumo global de contenidos, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que finalmente, y como ocurrió con el cine, como ocurrió con la prensa cuando apareció la radio, la aparición de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos medios de producción y de consumo de contenidos acaban de perfilar la especialización de los medios que ya estaban acá, ¿no? La prensa se volvió una prensa más analítica cuando apareció la radio y le robó la inmediatez. Y yo creo que lo mismo está sucediendo y va a suceder con la televisión. Va a perfilarse aún más en su propia especificidad a medida que va ganando espacio la Internet y los contenidos digitales. Donde los jóvenes encuentran también diversión. Los estudios de fondo, de veras, están acabando con unos mitos de hace 3 o 4 años, y es que los jóvenes no veían televisión, que no veían televisión en pantalla grande, que no veían series, que no veían novelas, y eso era carreta. Digamos que era carreta, pero también había algo de perversión del mercado, de perversión sobre todo de la mano de los sistemas de medición de audiencia. Los sistemas de medición de audiencia siempre han estado diseñados para favorecer la inversión en televisión. Entonces, digamos que en economías como la nuestra, que no son economías poderosas, pues se privilegia en la medición donde hay mercado, donde hay gente que invierte en la compra de bienes y servicios. Evidentemente, los jóvenes en este tipo de sociedades no son ese tipo de público objetivo. Entonces, la misma televisión, de una u otra forma, los abandona, de una u otra forma abandona el público infantil y el público juvenil, ¿cierto?, en aras de buscar, y es pura supervivencia. Aquí tampoco uno puede ser maniqueo y condenar ese tipo de lógicas empresariales, porque es un problema de supervivencia económica, pero sí la televisión latinoamericana, por cuestiones de economía, olvidó esos públicos que, lo que usted dice, ha demostrado la Internet que no era que estuvieran ausentes de esto, sino que no tenían una oferta de contenido que los convocara. Que los convocara a entretenerse, claro, a emplear su tiempo libre, y además combinando dos medios absolutamente emocionales como la televisión, sí, claro, y como Internet, lo que hace que se dimensione un poquitito más. Luego, con el ánimo de exorcizar todos estos espíritus, le podemos decir al televidente que se puede sentar tranquilamente en la televisión a entretenerse, que la televisión puede ser solo compañía, puede ser una voz de fondo, un telón de fondo. Hay de hecho una teoría que no me acuerdo quién es, la leí hace poco, que decía que cuando se hablaba de la televisión no había que hablar de teoría de la comunicación, sino teoría del contacto, ¿cierto? Que realmente en la televisión lo que importaba era el contacto, y eso hay muchas personas, entre ellos yo, que lo primero que hace que cuando llega a la casa es prender el televisor, y no necesariamente para verlo, sino para sentirlo. Claro. Y además dentro de los usos, porque digamos que lo que también se ha puesto sobre el debate sobre la televisión es menos los efectos de la televisión, es más los usos de la televisión. Lo que creo yo que le puede garantizar muchos años más de existencia a la televisión es precisamente eso del contacto, y segundo, esto de convertirse como en un articulador o un reloj de la cotidianidad del individuo.
muchas veces uno como que dice, bueno, me acuesto después de la novela, sirvo la comida, dice la señora, después del noticiero, me hace tareas antes de no sé qué, en fin. O por el lado temático, ya sé de qué vamos a hablar en la oficina, de qué vamos a hablar en la universidad. Claro, un poco lo que usted decía, el ejercicio de la recepción de televisión trasciende el viejo esquema de la comunicación del emisor-receptor-mensaje y se amplía hacia otro tipo de dinámicas, a otro tipo de usos, a otro tipo de discursos incluso más amplios que el simple discurso de lo que sucede en pantalla. Muy bien, sigamos, Dago, viendo a nuestros televidentes, a quienes les damos paso en nuestra siguiente tribuna. Hola, mi nombre es Jaime y mi pregunta es ¿por qué la televisión no nos divierte? Bien, no es una pregunta, es una afirmación, pero es tremendamente válida. Yo creo que esa respuesta nos la puede dar Dago, que es considerado un pionero en el entretenimiento de la televisión y el cine, por lo mismo criticado y por lo mismo alabado. ¿Por qué la televisión? Pues habrá públicos a los cuales la televisión no va a entretener. Y era un poco lo que hablábamos anteriormente sobre el abandono que durante mucho tiempo se ha hecho de ciertas audiencias. Yo creo que si la pregunta se le hace a una ama de casa mayor de 40 años, habitual de la televisión, de pronto la respuesta va a ser diferente. Desafortunadamente yo creo que eso tiene que ver como le decía, con un problema de mercado y de fragmentación de audiencias. Cuando la televisión vive de la inversión publicitaria y la economía es una economía deprimida, pues las opciones de elección se van reduciendo. Es diferente a sociedades como la norteamericana, incluso la brasilera, incluso la mexicana, donde hay posibilidad de abarcar un abanico más amplio de temáticas y de contenidos dirigidos a muchos sectores de la población. Yo creo que el reclamo de la juventud sobre la televisión me parece que es válido y me parece que haya una ausencia, que nos devanamos la cabeza viendo cómo lo resolvemos en esa misma dinámica dentro de los canales de sobrevivir apuntándole a las audiencias que realmente traen la inversión en televisión y en un entorno de competencia que cada día es más complicado. Así es, veamos qué nos escribieron nuestros fieles televidentes al correo defensortv1@gmail.com. En esta oportunidad nos escribe José Fernando Muñoz, quien pregunta por qué los canales de televisión editan programas de sectas religiosas y en prácticas de la igualdad no se da cine cristiano, solo por destacar la identidad patrimonial del país. Estimado televidente, respecto a este tema, el día 9 de enero de 2016 realizamos un programa llamado La religión en la televisión, el cual lo invitamos a disfrutar en nuestro canal de YouTube. De igual manera, sabemos que desde la Constitución de 1991, con el artículo 19, hay libertad de cultos en el país, pero es inevitable que se mencionen e incorporen asuntos religiosos en nuestro medio. Continuando con sus comentarios, nos escribe Rodolfo C., quien nos felicita porque poco a poco se ha ido transformando en la nueva alternativa de la televisión en Colombia y sugiere incluir programas infantiles los sábados y domingos en las mañanas, así como más programas de entretenimiento. Continuamos trabajando en la mejora de nuestra parrilla. Ha sido un proceso en el que hemos podido aumentar el número de televidentes y cumplir con nuestros principales objetivos, que son informar, formar y entretener. Finalmente nos escribe Sebastián, quien pregunta ¿por qué no transmiten más seguido el show del recuerdo? Estimado televidente, recibe un cordial saludo de las programadoras del Canal 1. Le recomendamos comunicarse con Jorge Barón Televisión al teléfono 310-6862. Ellos son los encargados de emitir dicho programa. Muy bien, hay narrativas que quedan instaladas en la memoria de los televidentes. Y justo a ese punto se enfoca nuestro siguiente interrogante, y es, ya estamos discutiendo qué piensan las audiencias o cómo lidian con el entretenimiento de las audiencias, pero ¿cuáles son los debates internos de este lado de la televisión cuando se piensa en entretenimiento? ¿Con qué criterios, con qué perspectivas ustedes, los creativos, los libretistas, los productores, los directores, piensan en el entretenimiento en esa lógica que venimos conversando? Generalmente el principal debate que se da es a partir de cómo en el nuevo entorno de competencia podemos generar compromiso
el televidente, sin incurrir en contenidos que tengan algún tipo de consecuencia negativa en la dinámica social. Los últimos grandes debates se dieron a partir de toda esta ola que hubo de contenido narco, ¿no? Donde yo creo que como nunca se dio al interior de los canales un debate fuerte que poco a poco nos fue conduciendo de un abordaje del tema desde la perspectiva de los bandidos a un abordaje desde las víctimas. Pero paradójicamente, y ahí es donde uno se encuentra como en terrenos bastante ambiguos, a medida que hemos desplazado el interés del mundo de los bandidos hacia el mundo de quienes los combatieron los héroes, el interés del público y los niveles de audiencia han ido decayendo. Entonces nos hemos planteado desde el debate de si realmente el villano es absolutamente inevitable que encante al público, porque finalmente, y en términos de narrativa, el villano siempre será el representante de la libertad y por lo tanto en ese sentido rebeldía, de la ruptura de reglas. Exacto, del que realmente vive al margen de la ley y cuya consecuencia es la soledad, pero es el que es capaz de hacer, en términos metafóricos, no solamente hay que verlo en términos de si es un delincuente, si es un traquero, no, en términos metafóricos, el delincuente, y eso ha sido en la historia de la literatura dramática, es aquel personaje capaz de vivir en sus propias reglas, es la encarnación de la libertad. Entonces, desde ese debate de decir, bueno, ¿qué hacemos cuando en la historia de la literatura dramática el villano siempre ha tenido un encanto particular y ha sido el que convoca? Vamos a seguir haciéndolo, vamos a irnos por aquí, vamos a ir para allá. Realmente el debate es permanente, como tratando de conciliar como una responsabilidad ética que reconocemos tenemos los canales, pero también con una necesidad comercial que permite que sobrevivamos o no sobrevivamos. Muy bien, Dago. Sigamos acercándonos a los televidentes. Por eso le preguntamos a María Camila Solorza qué están diciendo nuestros televidentes en las redes sociales. Mario, buenos días. A través de nuestra cuenta de Twitter, Somos Uno TV, Mónica Jaramillo nos escribe: excelente programa. Muy bien, trabajamos para ustedes. En nuestro siguiente comentario a través de Instagram, Jairo0209 nos dice: ¿cómo hacer para que la televisión deje su interés por el dinero y ayuden a construir sociedad y a educar? Podríamos ayudar a construir la pregunta: ¿cómo hacer para que la televisión siga empeñada en ganar dinero, pero que contribuya también a otros valores sociales? Yo creo que a veces también en este tipo de reflexión maniquea sobre la sociedad, se supone que si se construye riqueza se está haciendo un mal a la sociedad y que son excluyentes de construir identidad, de construir sociedad. Y yo creo que hay que buscar la manera de conciliar ese par de objetivos. Muy bien, Dago, 30 segunditos en el cierre para aconsejar a nuestras audiencias. La televisión es entretenimiento, disfrútenla sin remordimientos, sin dejar de ser exigentes, ¿verdad? Sin dejar de ser audiencias críticas, pero que también la vean con las defensas bajas, en esa perspectiva de gozarse el momento de televisión. Oh, y si consumirla con espíritu crítico y con espíritu destructivo y con espíritu de criticarla impunemente, también le genera algún tipo de placer, pues hágalo también. Yo creo que no estamos exentos de ese otro tipo de ejercicio, otro tipo de dinámica. La televisión sirve para muchas cosas, incluso para esa. Claro, también es entretenimiento, pero especialmente entretenimiento. Dago, muchas gracias. Hombre, Mario, muchas gracias a usted. Muy bien, y a todos ustedes televidentes de nuestro canal, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas, inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.
El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.